cosa que más me gusta en mi vida es jugar fútbol. Amo jugar fútbol. Yo juego fútbol desde que tengo 8 años. Al principio para mi mamá era muy difícil comprender que yo jugara fútbol porque ella me decía que el fútbol era para los niños y yo me escapaba de la casa, me salía por la ventana para ir a entrenar. Después de un tiempo fui hablándole, le fui diciendo que el fútbol no era solo para los niños, sino que también para las niñas y que también era mi pasión y lo que yo quería hacer. Yo lo veía porque como ella estaba muy pequeña. Ella me decía, ay mami, me gusta jugar. Pero yo decía, si a usted le gusta jugar, pero me responde por las tareas. Si yo veo que me llaman en el colegio, que va mal en el colegio, yo la saco. Ya después de un tiempo me fue apoyando y ahí estamos y todavía me apoya. Cuando tenía 10 años, empecé a entrenar con tiempo de juego. No solo jugamos fútbol, al principio nos sentamos a hablar sobre las habilidades para la vida y al final de la clase nos reunimos para hacer una reflexión sobre todo lo que hicimos durante la clase. Cuando empezó tiempo de juego, sencillamente veníamos a jugar fútbol y con una metodología bien particular de 3 tiempos y así empezamos jugando fútbol. Pero luego nos dimos cuenta que habían chicos que seguramente les gustaba otro deporte y entonces empezamos a abrir otras disciplinas deportivas como atletismo, como baloncesto y luego con el tiempo los mismos jóvenes pedían espacios culturales y entonces empezamos a tener teatro, empezar a tener música, producción musical. Soacha está ubicado en las afueras de Bogotá y donde vivo es Casuca, Comuna 4. Conmigo vive mi mamá, mi papá, mi hermano, mis 3 hermanas, mi sobrina, 3 perros, 2 gatos. ¿Y yo? Estoy acá y estoy allá. Soacha es un municipio que en los años anteriores era pequeño, pero a raíz del tiempo fue creciendo y ha ido creciendo cada vez más. Llega gente de otros lados. Durante toda la historia, Soacha era un espacio fácil de habitar y por eso cuando se empieza a generar toda la violencia en el país, los campesinos de distintos lugares del país tenían que emigrar a algún sitio, tenían que desplazarse y el sitio que los podía acoger era Soacha. Por eso Soacha se convierte en el segundo lugar con mayor recepción de desplazados del país. Tenemos de todo el país población, tenemos gente que viene desde el Chocó, de la costa atlántica, del Cauca, ¿sí? Muchos de los jóvenes que participan con nosotros han sido desplazados por la violencia. Sus papás se tuvieron que venir huyendo de la violencia. Nosotros antes vivíamos en Nariño. Nariño queda en el sur oriente de Colombia. Después de ahí nos vinimos para Bogotá. Y después nos vinimos a ir a Soacha. Nos venimos allá porque allá hay, mejor dicho, grupos armados que allá era muy peligroso. Ese día que ya había nacido, cuando miramos nosotros atrás, un pin, 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 tirando de todo. Yo dije, uy, Dios mío, con ese miedo, con esa niña. Tenía un día de nacida. Fue creciendo. Pues yo dije, no, estos niños acá no se pueden criar. Porque si se crían acá, no es bien para ellos. Fuimos saliendo de allá para que ya tuvieran otro futuro por acá. En los territorios rurales había 2 tipos de violencia, o de guerrilla o de paramilitar. Y ellos tenían que huir de cualquiera de las 2 formas de violencia.
y huyen de la violencia pensando que en Bogotá van a encontrar oportunidades. Y Soacha no tiene la infraestructura para sostener tanta gente, pero sobre todo no les puede brindar garantías de una vida digna. Entonces se vienen a seguir sufriendo en una ciudad que los recibe de forma hostil. La vida para los jóvenes en Soacha en algunos casos es complicada porque hay delincuencia, hay venta de sustancias psicoactivas. En el momento no han habido conflictos entre las pandillas, pero sí hubo un tiempo que sí era muy complicado porque nosotros salíamos del colegio y detrás del colegio quedaba un grupo de pandilla y más arribita del colegio quedaba otro, entonces cuando se veían se agarraban y muchas veces llegaron a matarse. Dentro del ADN de Casucá está la violencia y siempre se ha presentado. Y siempre los jóvenes de por medio. No, al no tener agua permanente, al tener que tomar la luz de una forma ilegal, al que no haya un transporte público digno, no hay arte, no hay cultura, pues hace que los jóvenes tengan que buscar formas de sobrevivir. Y a veces la delincuencia les ofrece una forma fácil de hacer dinero. Terminan yendo a grupos de pandillas. Que yo mismo lo viví, o sea, ese es mi hábitat. Entonces, yo tuve que pasar por esos espacios de violencia. Yo fui un joven que creció en Casucá con todas las dificultades de los jóvenes que llegan a tiempo de juego. Creo que yo fui un afortunado porque, aunque estuve en medio de todos estos problemas que te cuento, tuve la oportunidad de encontrar a tiempo de juego y a Andrés Biesner para unirme a él a trabajar por los jóvenes, pero creo que el primer beneficiario fui yo. Claramente las pandillas no chocan con nosotros. Muchos de estos jóvenes que están en las pandillas tienen hermanos o tienen hijos. Y aunque uno no lo crea, ellos no quieren que sus hijos o sus hermanos tengan una vida como la que tuvieron ellos. Por eso, tiempo de juego es una oportunidad, tal vez la única. Entonces, por eso estos grupos pues, nos ven de una forma positiva. Las actividades cambian mucho en la vida de los jóvenes porque ya tienen, si salen del colegio y hicieron sus trabajos en la casa, ya tienen dónde llegar, qué hacer para ellos no tener que pensar en la calle ni en las drogas. Yo siempre he pensado que tiempo de juego es un poco una pandilla también, pero que protege a los jóvenes o que hacen cosas positivas. Le gané, Soto, le gané. Primero empecé como participante. Después de 4 años yo ingresé a monitores. Monitores a nosotros nos capacitan para poder apoyar a los profesores en las clases. La primera vez que entrené a un grupo eran niños de 7 a 12 años. Ese día me sentía nerviosa porque pensaba que los niños no me iban a hacer caso y no iban a hacer las actividades como correspondían. Y al final salió excelente porque ellos hicieron caso y estaban concentrados en las actividades.
Las actividades las realizamos en diferentes territorios, diferentes canchas y también trabajamos con colegios. En la fundación tenemos un bus que es el Cheto, nos ayuda a transportar los niños. Cerca de mi casa quedaba una cancha que era de tierra. Después de un tiempo, la fundación quería hacer una sintética, buscaron aliados. Cuando ya tenían los aliados, nos unimos todos los de la comunidad para apoyar y ayudar a hacer la sintética. La cancha de Ciudadela Sucre fue construida en el barrio más alto del municipio, donde ya nadie va allá, no llega ni siquiera la policía, no llega nadie del Estado, y tuvimos que hacer un gran trabajo y convencimos a la gente que podíamos hacerlo. Y ese trabajo requirió casi 6 meses de convencerlos de que podíamos soñar en tener una cancha construida por ellos mismos. Una de las cosas más difíciles que le pasa a la gente cuando llega acá es que pierde toda esperanza. O sea, ya ni siquiera hay sueños. O sea, ya no se sabe por qué vivir, ¿sí? Y a veces llegar con un proyecto como el de la cancha es luchar contra esa posición negativa que ya encuentran. O sea, ya pensar en una cancha era una locura. Y construirla ellos mismos era mucho más loco. Entonces, tener que tratar de volver a sembrar un poco de la semilla de esperanza en los corazones de la gente fue lo más difícil de construir la cancha. Luego ya empezó la construcción y ya se volvió una fiesta porque la gente creyó otra vez que había oportunidades. Éramos unidos, todos éramos unidos, habíamos bastante unidos. A mí me tocaba ayudarles a limpiar a ellos, nosotros cogíamos para limpiar bien eso y los otros que arreglaron la cancha por dentro era adentro. Eran niños pequeños, grandes, adultos mayores, con picas, con palas. Creo que el significado de esa cancha es mucho más allá de un espacio para jugar fútbol. Creo que esa cancha se volvió el sitio más importante de toda la comunidad. Hace 8 meses comencé mi rol como gestora. Un gestor ya tiene más desempeños, muchos compromisos, porque ya tiene un grupo a cargo de uno. A mí me motiva mucho verlos felices y verles una sonrisa. Esos ejemplos de Diana son los que realmente nos ayudan a transformar la vida de los otros niños, porque se vuelven un ejemplo a seguir. Yo les quiero transmitir conocimiento, seguridad en sí mismos y que ellos mismos pueden escoger lo que a ellos les gusta. De verdad logra transformar la gente, logra sembrar en los niños una cantidad de, no solo de valores, sino de esperanza maravillosos. Diana y como Diana, algunos otros jóvenes que seguramente van a lograr cambiar la situación difícil en la que está el barrio. O sea, si no es con ellos, no lo logramos, definitivamente. Actualmente estudio Administración de Empresas en la Universidad Monserrate, gracias a la fundación que consiguió una beca. Mis sueños a futuro es ser futbolista profesional y tengo también un plan B, que es ser profesional en Administración de Empresas,
para poder gestionar mi negocio. Yo sí quiero un futuro para ellas, pero que lo que ella quiera hacer. A ella le gusta, ella dice, mamá, yo quiero viajar. Y yo, pues mamita, pero estudia y siga adelante que usted va a llegar lejos. Eso sí.